El Dios de Israel, el Dios al cual nosotros buscamos, es un Dios que ha estado presente en todas las antiguas civilizaciones. Cuando uno estudia historia universal, se da cuenta que la primera civilización fue la civilización sumeria, entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí vemos que de ahí llamó Dios a Abraham, porque Abraham tenía un corazón que creía en un solo Dios. No lo conocía, pero él sentía que era un solo Dios, mientras la sociedad era politeísta. Es decir, atribuía a cada cosa que ellos creían Dios. Por ejemplo, para algunos Dios era el sol, para otros era la luna, para otros era el cielo, para otros era la tierra. Cada uno le daba su interpretación. Pero Dios, al ver que había una persona que en medio de la sociedad de la civilización sumeria, acadia, cree en un solo Dios, lo llama. Esa persona se llamaba Abraham. Llama a Abraham para formar de él una nación diferente, una nación que creyera en un solo Dios, una nación que caminara con ese solo Dios. Ahí empieza esa búsqueda y vemos después la otra civilización, esta sí más grande, la civilización egipcia, la de los faraones, la de las pirámides. Vemos cómo el Dios de Israel tuvo que ver con esa civilización, cómo el pueblo de Israel terminó en esa civilización, incrustado, cómo llegamos a tener un gobernante como José dentro de ese gran imperio. José, que el faraón le puso el nombre de Asanet Panea, terminó siendo un gobernante, el segundo después de faraón más importante en cierta época. Después terminan como esclavos, pero la sociedad, el mundo antiguo civilizado, siempre se le predicaba, es decir, de alguna manera se enteraban del Dios de Israel. Amén. Después viene la civilización asiria, que es el imperio sirio. Ese país todavía existe en ruinas, completamente atrasado, vive en guerras, pero es una civilización antigua muy poderosa que tomó posesión del mundo antiguo civilizado. En la antigüedad había una parte civilizada y otros que no. Todo lo que era civilizado lo conquistaban estos imperios. Entonces, ahí aparece muchos personajes en la Biblia que vivieron en ese imperio y que trabajaron, ¿por qué? Porque Israel fue llevada cautiva a Siria. Y ellos allá como cautivos empezaron a mostrar el poder de su Dios. Vemos cómo después viene la civilización babilónica, cuyo mayor representante fue Nabucodonosor. Dentro de las 7 maravillas del mundo actual, hoy, se aparecen los jardines colgantes de Babilonia, que fueron hechos en el tiempo de Nabucodonosor. Este fue un imperio muy poderoso. Y también tuvimos ahí, en ese imperio, el pueblo de Israel estuvo ahí, el Dios de Israel estuvo ahí. ¿Por qué? Porque siempre habían creyentes en ese lugar. Entonces encontramos a los profetas ya como Daniel, a los profetas como Elías, como Eliseo. Ellos vivieron en esos tiempos. También encontramos que después viene el imperio medo-persa. Ese imperio, estoy hablando de historia universal, no de Biblia, historia universal. Ese imperio que primero fue el medo, después persa, se unieron, llegando a ser el medo-persa. También ahí estuvo el Dios de Israel a través de gente importante, gente que llegó a puestos prominentes. Y Dios de alguna manera se la ingeniaba para que la gente viera el Dios poderoso de Israel. Entonces nunca se puede decir que la gente fue ajena al Dios de Israel, ¿correcto? Cuando ya viene el imperio griego, que es un tiempo antes de venir Jesús, que fue ese imperio que colonizó y trajo cultura, porque lo que impregnó fue la cultura griega, porque cuando ya vino el romano, pues todo se basaba en la cultura griega.
Entonces Jesús nace bajo una cultura griega, ¿sí? Pero el que manejaba el imperio era Roma, porque ya Grecia había desaparecido. Encontramos a Alejandro Magno como el gran exponente de ese imperio griego. Viene el imperio romano, que duró muchísimos años, permaneció muchísimos siglos vigente. Este aún se extendió por mayores territorios, Asia, África, Europa. Y ahí también estuvimos presentes, ahí estuvo Jesús, porque Israel era colonia de Jesús. Jesús estuvo ahí, Pablo terminó yendo a predicar a Roma, ¿sí? Pablo fundó una iglesia en Roma. Entonces vemos cómo hubo en el mundo antiguo, civilizado, siempre hubo influencia del Dios Todopoderoso. Cuando era Antiguo Testamento, hablaban del Dios de Israel, pero después en el Nuevo Testamento se empezó a hablar de Jesús. Diga conmigo, de Jesús. Entonces, siempre Jesús y siempre Dios ha estado presente. Nadie puede decir, no, yo lo desconocí. Fue completamente desconocido para mí. Cuando vamos en las calles, hablamos con la gente, en tu vida cotidiana, te das cuenta que de alguna u otra manera tienen conocimiento de Dios, de alguna manera, no correctamente, no de la manera que debería ser, pero algo saben del Dios de Israel, algo saben de Jesús, y muchos tratan de buscarlo, muchos tratan de acercarse, pero al no saber las maneras correctas, terminan alejándose de Dios. ¿Qué es lo que aleja de Dios a las personas? Cuando se acercan de una manera incorrecta. Y de esta manera incorrecta van a encontrar que no va a haber bendición. La mayor cantidad de personas que profesan el ateísmo no fue porque nacieron ateas. Sí, generalmente pertenecieron a la iglesia del Señor Jesús. Creyeron en Jesús. Sus padres creían en Jesús. Pero algo vieron, que algo pasó, que ellos no entendieron y empezaron a rechazar al Dios de Israel, a Jesús. Porque cuando hablamos teo significa Dios. Nosotros somos teos, Dios, creemos en Dios. El ateo es, la palabra significa sin, o sea, sin Dios. Ellos están sin Dios porque de alguna manera algo pasó, una experiencia dolorosa. La muerte tal vez de un ser querido que buscaba al Señor, pero ellos no la comprendieron. El que se murió la comprendió, pero el que lo estaba viendo no lo comprendía. Entonces, cuando pasa eso, la gente termina rechazando a Dios. Yo hoy quiero contarte la historia de la presencia de Dios, de cómo debes manejar la presencia de Dios, para que no te pase lo que le pasa a mucha gente, que desean acercarse a Dios, porque creo que la mayoría de personas desean acercarse a Dios. Lo que pasa es que no sabemos en dónde, ni en qué iglesia, ni en qué religión, ni deseamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nacimos con un ADN de Dios, nacimos con algo que nos dice por dentro, tenemos que buscar a Dios, pero cuando empezamos a buscarlo, en lugar de recibir la bendición que muchos predican, en lugar de recibir eso que yo estoy buscando, recibo lo contrario. Veamos algunas cosas. Quiero que usted, si escriba estos textos bíblicos para que los lea completos en su casa y se haga la historia completa. Yo les voy hoy a contar la historia que está en primer libro de Samuel, capítulo, no va a aparecer ahí, tranquilo que no va a aparecer ahí, está muy largo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, primer libro de Samuel, capítulo 4, 5, 6 y 7. Entonces, vamos a contar esa historia y vamos a pasar al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y una vez contada segundo libro de Samuel, capítulo 6, me voy a saltar al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Diga conmigo, 3 libros diferentes. Entonces, ahí Dios nos va a enseñar a nosotros cuáles fueron los errores de ese tiempo que hacían que la gente se alejara de la presencia de Dios. No se alejaban no se alejaban totalmente de Dios, sino de lo más importante, que es la presencia.
Generalmente la gente se aleja de la presencia, sigue yendo a una congregación o sigue apasionándose por una película cristiana, sigue apasionándose de pronto al ver por celular algo que tenga que ver con Dios. Pero como algo pasó adverso, como algo contrario a lo que esperaban pasó, ya no quiero la presencia. ¿Sí? De una manera lo sigo queriendo, de cierta manera sigo anhelando, de alguna manera sigo anhelando, pero no quiero su presencia. Es decir, no quiero estar completamente cerca a Él. Quiero estar cerca, pero no tan cerca. Quiero estar con Él, pero no directamente que esté en mis cosas. Entonces, vamos a empezar hablando de que en primer libro de Samuel capítulo 3, Dios empieza a buscar a alguien con un corazón consagrado para empezar a hablar a la gente. Porque la gente, aunque era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, la gente se había alejado de la presencia. Escúchame, la presencia es la que te va a dar un mensaje. La presencia es la que te va a hablar al corazón. La presencia es la que te va a transformar. Pero la gente iba a la iglesia, hacía los ritos, las liturgias, todo lo que Dios mandaba, pero estaban lejos de la presencia. Son dos cosas muy diferentes. Usted puede venir a la iglesia, usted puede orar, usted puede ayunar y estar lejos de la presencia. Porque la presencia es algo donde literalmente voy a sentir a Dios, como decía la canción. No sé qué es lo que pasa cuando estoy ahí con Él, que Él me toca, que empiezo a temblar, a llorar, a reír, a tener una paz, algo, no lo puedo ver, pero sé que está ahí. Entonces, la gente en las iglesias se acostumbró a buscar a Dios sin buscar la presencia. Son dos cosas diferentes. Entonces, vemos que en el tiempo del profeta Samuel era un niño. Vivía en el templo. ¿Por qué? Porque mamá era estéril y mamá hizo un voto con Dios que le diera un hijo. Y si Dios le daba un hijo, lo consagraba a Dios para que estuviera ahí a cargo del ministerio. Pero era tan solo un niño y lo llevó allá a un sacerdote llamado Elí. Elí era el sacerdote de esa época y tenía dos hijos sacerdotes, Ofni y Fines, los cuales eran, dice la Biblia, pecadores. Eran personas que hacían atrocidades e inclusive dentro de la iglesia, pero seguían sirviendo, seguían ejerciendo el sacerdocio. Entonces, Dios no hablaba a través de ellos. Ellos conocían la ley de Dios, la palabra del Señor. Ellos conocían los ritos, la liturgia, los cantos, pero no disfrutaban de la presencia. Y Dios siempre está buscando gente que tenga un corazón dispuesto para Él descender. Porque Él quiere descender sobre alguien, con alguien, entablar una verdadera amistad, entablar una relación con alguien. Entonces vio a Samuel, que tenía el corazón dispuesto, siendo un niño, y aparece en su cuarto. Y le dice: Samuel, Samuel. Samuel, al no entender, porque como mi pastor o mi sacerdote, que era Elí en ese momento, pues no escuchaba la voz de Dios. Hace muchos años dejó de escuchar la voz. Muchos años siguió en el sacerdocio, pero ya no tenía relación con Dios. No podía explicarle, ni nunca le había escuchado acerca del tema. Entonces él se asustó, sale corriendo del sacerdote, piensa que él lo llama y le dice: sí, señor, dígame, me está llamando. El sacerdote le dice a las 3 de la mañana: no dejaste a dormirte, yo no te estoy llamando. El Señor vuelve y aparece en el cuarto de Samuel, le dice: Samuel, Samuel, y Samuel sale otra vez. El sacerdote me está llamando, disculpe, es que escuché una voz y pienso que es usted, no soy yo. Y lo mandó otra vez al cuarto. Pasa por tercera vez y dice que el niño sale disparado otra vez para el cuarto y lo manda a dormir. Pero cuando lo manda a dormir el sacerdote se queda pensando y dice: debe ser la presencia, debe ser eso que yo hace rato no siento. Y viene y llama al niño y dice: mira, no soy yo el que te estoy llamando, ya sé quién es, te está llamando Dios. Así que cuando
vuelvas a escuchar, dile, heme aquí, Señor, ponte ahí a orar y escucha lo que Dios te va a decir. Porque Dios quiere entablar una relación contigo. El niño fue y lo hizo y efectivamente sucedió. Dios empieza a contarle al niño maravillas, cosas que van a pasar. Y todo, dice la Biblia, que todo lo que le contaba Dios al niño, el niño lo contaba. Y dice que sucedía, tanto bueno como malo. Porque Dios no solamente cuenta las bendiciones que van a pasar, sino las cosas terribles que vienen. Y una de las cosas que Dios le dijo era acerca de pues su sacerdote, el sacerdote y sus dos hijos Ofni, y se lo dijo y le dijo, mira, lo que pasa es que Dios me dijo que ustedes van a morir porque ustedes se han alejado de la presencia. Ustedes hace mucho tiempo no caminan con Dios. Ustedes solamente están aquí porque no saben estar en otra parte. Pero ustedes no tienen una relación con Dios. Por eso Dios los va a cortar. Mira la palabra que dijo, cortar. Obviamente Elí sabía que debía ser así porque él estuvo en la presencia, pero ya no estaba. Entonces viene y se empieza a hacer famoso y empieza la gente a saber que nuevamente en Israel Dios está hablando a través del profeta Samuel. Nuevamente hay palabra a través de Samuel y Samuel es un niño y empieza el niño a crecer. Cuando de pronto hay una guerra contra los filisteos y los filisteos estaban en ese momento teniendo el control de las guerras, es decir, que ganaban las guerras y ganaban territorio de Israel. No había alguien que estuviera a cargo de Israel, no había un gobernante en el momento. Y en ese momento dice que los filisteos mataban y mataban gente de Israel. Y la gente se preguntaba, ¿y dónde está el Dios de Israel? ¿Qué pasa con la presencia de Dios? Porque uno se vuelve cínico. Uno le exige a Dios lo que uno no está haciendo. Uno le exige a Dios una respuesta de lo que uno no hace. Entonces le decía, ¿y dónde está el Dios de Israel? Y en cierta guerra con los filisteos, dice la Biblia, que capturaron el arca. Los filisteos se llevaron la presencia de Dios, que en el Antiguo Testamento era un arca, que desde el momento de Moisés, porque Moisés fue el que la construyó, era un arca, era decir, una caja de madera cubierta de oro puro, con dos barrotes de oro puro, y dice que llevaba dos querubines encima, y en esa arca habían tres objetos, que eran las tablas de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Moisés y el maná, ahí estaban guardados. Entonces esa arca, escúchame, dice que ahí descendía Dios, y Moisés hablaba con Dios en el arca. Ahí miraba el arca y Dios descendía encima del arca y había una presencia sobrenatural. Esa misma presencia estuvo con Josué. Esa misma presencia estuvo con cada uno de los que venían en esa línea de sucesión. Y sabe, llegó el día en que el que le tocaba, que era el sacerdote Elí, no tenía ya esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque vivían en pecado. En el caso del viejito, porque Elí dice que tenía 98 años, el sacerdote Elí, no era que directamente él hiciera el pecado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Dice la Biblia que no estorbaba a sus hijos hacer el pecado. Porque sus hijos estaban a su cuidado, vivían con él, servían en la iglesia. Cuando tú no estorbas a tus hijos, sabiendo que tus hijos pueden estar haciendo lo malo, ¿sí? ¿Qué haces tú dejando a tus hijos solo con el novio o la novia en tu casa? No es que me tengo que ir, bueno, entonces nos vámonos todos. Es cuando tú tienes que empezar a entender que si tú como padre, porque la Biblia dice que somos los sacerdotes, la cabeza del hogar, no empezamos a estorbar que los que viven en nuestra casa hagan las cosas correctas. Aló, diga conmigo, estorbar. Entonces Dios se da cuenta de que estamos lejos de la presencia. Porque cuando estamos en la presencia empezamos a estorbar al otro cuando está haciendo las cosas equivocadamente. ¿Amén? Bueno, entonces dice que se llevaron el arca en la guerra, matan a los sacerdotes porque los sacerdotes también iban a la guerra. ¿Por qué? Porque llevaban el arca.
Entonces había que ir los sacerdotes, los levitas eran los cantantes, los servidores, todos los que servían en el templo. Y dicen que mataron a Ofni y a Fines en la guerra. Y cuando le trajeron la noticia a Elí, que era el sacerdote, dice que Elí era tan gordo y estaba sentado en la terraza de su casa, que de la impresión que se habían llevado el arca y la impresión de que habían matado a sus hijos, dice que se fue de espalda y por lo gordo y el peso se esnucó. Murieron inmediatamente. Y en ese momento, en ese preciso momento, van y le dicen a una que está a punto de dar a luz, que era la era la esposa de uno de los muchachos, de Ofni o de Fines, no me acuerdo ahorita el momento cuál de los dos era. Dice que era esposa de uno de ellos dos. Y llegan y le traen la noticia: acaba de morir su suegro y acaba de morir su esposo. Dice que en ese momento ella estaba dando a luz, parió y se murió. Y alcanzó a ponerle al niño Icabod, que significa en español: la gloria de Dios se ha ido. Diga conmigo: Icabod, la gloria de Dios se ha ido. Esta gente entendía que la gloria de Dios se había ido de Israel. Escúchame, podemos venir a una congregación, podemos decir que somos cristianos, podemos decir que creemos en la muerte y la resurrección, podemos decir que servimos en una congregación, podemos decir que hablamos de Dios, pero si no hay presencia, si no siento la presencia, hay un Icabod, porque la presencia no está en el momento. Diga conmigo: se ha ido. Entonces todo el pueblo empezó a orar porque sabían que se había ido la presencia. Escúchame, uno puede orar con presencia y puede orar sin presencia. Lo que pasa es que cuando uno ora con la presencia de Dios es diferente. Cuando uno ora con la presencia de Dios hay cambios. Cuando uno ora con la presencia de Dios hay transformación. Cuando uno ora con la presencia de Dios, escúchame, hay cosas que yo entiendo que si no tuviera la presencia no las voy a entender. Porque Dios a veces le habla a uno cosas que uno solamente las obedece cuando está en la presencia de Dios. Amén. Entonces la gente empezó sin la presencia a orar y decir: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero Dios tenía un plan, porque Dios está interesado en que la presencia vuelva. Diga conmigo: Dios está interesado en que la presencia vuelva. Por eso quiero titular el mensaje de la siguiente manera: Dios quiere habitar en mí. Diga conmigo: Dios quiere habitar en mí. Dígale al que está a tu lado: Dios quiere habitar en ti. Amén. Bueno, entonces dice la palabra del Señor que los filisteos se llevaron el arca como un botín de guerra, porque es que era de oro, ¿sí? De oro puro. Se la llevaron como un botín de guerra a su país, y cuando llegan allá dice que empiezan a enfermarse esta gente. Dice que en total duró 7 meses el arca del pacto, la presencia de Dios en territorio filisteo. Cuando hablamos de territorio filisteo es todo lo que es la franja de Gaza. Entonces ahí duró 7 meses y dice que empezaron a salirle tumor a la gente, pero tumores gigantescos. La gente empezó a morirse, la gente empezó a tener dolores, la gente empezó a vivir una vida pero horrible, ¿sí? Y empezaron a entender, ¿sí? La gente religiosa de allá, no que creía en Dios sino en su Dios, empezaron a entender que era a causa del arca del pacto, porque el arca del pacto era el Dios de Israel. Era el Dios, y sabían ellos que era el Dios que había estado en Egipto, que había traído las plagas a Egipto, que había matado al hijo de Faraón y había deshecho a Egipto. Ellos sabían el poder de Dios. Y dice que en el arca del pacto lo meten en el templo del dios Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Y dice que la estatua de Dagón terminó en el piso el primer día en que la presencia de Dios, el arca del pacto, estuvo en el templo de Dagón. Al día siguiente, cuando abrieron el templo, encontraron a Dagón en el piso. Vinieron, lo levantaron, lo pusieron en su sitio. Pero al otro día encontraron a Dagón en el piso, ahora sin cabeza, con la cabeza partida y con los brazos partidos. Inmediatamente sacan
el arca del pacto de los filisteos. Dicen, no, es que esto hay que sacarlo de aquí. Va a acabar, esto es un Dios muy poderoso. Va a acabar hasta el templo. Y van, usted sabe que en todo país, para los gobernantes, siempre hay un lugar como que lo malo lo mandan para allá. Y dice que buscaron la región de una específica y les mandaron. Y los habitantes ya dijeron, oye, pero ¿cómo nos vas a mandar eso? Si ustedes están allá que no aguantan de tumores, de enfermedades, y nos van a mandar a nosotros el arca del pacto, ¿por qué no se la devuelven a los israelitas? Pero igual se la mandaron para allá. Y llegó allá y pasó lo mismo, muertos, enfermedades, tumores, etc. Entonces, desesperada la gente dice que llamaron a los brujos y le dijeron, bueno, ¿y nosotros qué hacemos con esto? Y los brujos le dijeron, ustedes tienen que devolverla, porque es un Dios muy poderoso. Ustedes hagan un carruaje con 2 vacas que estén recién paridas, les van a quitar a la cría, las van a poner en el camino que va hacia Israel, y ustedes van a montar ahí el arca del pacto. Pero no pueden devolverla sin una ofrenda. Ustedes son 5 gobernantes. 5 gobernantes que están con tumores. Entonces van a hacer un tumor, van a hacer de oro un tumor grande, ¿sí? Y lo van a meter en una caja para que llegue como ofrenda a Israel. 1 por cada gobernante que tiene un tumor gigantesco. Le dicen a los otros, por cada ciudad, son 5 ciudades filisteas importantes, van a hacer una rata. Estamos hablando de brujos, pues rata, una rata gigante y de oro puro. Y la metes en la caja y que vaya hacia Israel. Si las vacas se desvían, es porque nuestra enfermedad era casualidad, no es que la haya mandado el Dios de Israel. Si no se desvía y llega a Israel es porque era el Dios de Israel. Y es un Dios poderoso entonces. Y reconoceremos que es un Dios poderoso. Dice que pusieron las vacas empezaron a mugir y a caminar. Primera vez que tenían yugo, dice que no podían haber tenido yugo. Yugo es el palo ese. Entonces 2 vacas con cría, imagínate. ¿Qué hace una vaca con cría? Pues va a empezar a buscar su cría, ¿verdad? Pero como estaban diciendo, si es Dios el que está detrás de esto, entonces tiene que ir directo a Israel. Y las vacas se fueron directo para Israel. Llegaron a Israel y la gente se puso feliz, la gente empezó a celebrar, volvió la presencia de Dios, cogieron la carroza y la desbarataron y con la leña de la carroza hicieron, y las vacas las pusieron como un sacrificio a Dios, e hicieron una ofrenda con las vacas y con la leña que había ahí. Miraron dice que 70 personas vinieron a mirar qué había dentro. Diga conmigo, a chismosear qué había dentro de la presencia de Dios. Y las 70 murieron. Entonces empezaron a decir, no, nosotros no queremos esto. Se supone que era la gente que vivía en la presencia. ¿Aló? Pero cuando la gente vive en la presencia y quiere cruzar el límite, hay gente que quiere ir más allá. Como por ejemplo, ¿por qué? Les gusta a toda hora estar preguntándole a Dios su proceder, el porqué de las cosas. ¿Sí? Mira, a veces Dios no nos va a decir el porqué. ¿Sí? Dios lo que le interesa es hijos obedientes que sepan que los vas a bendecir. Una cosa que me dice mi esposa es que cuando yo corrijo a mis hijos, sobre todo al pequeño, le doy explicación. Y me dice, ¿por qué tienes que darle explicación? No tienes por qué darle explicación. Si le dices no, es no. ¿Por qué te pones a explicarle a él por qué no? Yo digo, bueno, tienes razón. ¿Sí? Entonces Dios es Padre y Dios no te va a dar una explicación y a toda hora estamos mirando dentro de la presencia, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tal cosa? Esos son los que miran dentro de la presencia de Dios. Entonces esta gente dijo, no queremos esto. Bueno, entonces cogieron y la mandaron y llegó a la casa de Abinadab. Abinadab era un sacerdote que tenía 2 hijos. Sus 2 hijos eran Usa y Ayot. Y ellos empezaron a cuidar por 20 años la presencia de Dios. Diga conmigo, 20 años. A cabo de los 20 años, el rey David, que ya estaba en el trono, acababa de subir al trono,
dijo, yo quiero la presencia de Dios en mi ciudad. Yo quiero la presencia de Dios aquí donde está el epicentro del gobierno de toda Israel. Vamos a trasladar de la casa de Abinadab. Así que él era amigo personal habían jugado bola de trapo con Ayo y con Usa, que eran los dos hijos del sacerdote. Y dijo, bueno, encárguense del traslado. Vamos a trasladar la presencia de Dios a la ciudad de David, porque es donde debe estar. Y dice que empezó la gente alegre porque iban a trasladar el arca de la presencia de Dios. Empezaron a cantar, a gozarse. Pero uno de los sacerdotes, Usa, dice la Biblia que iban en un carruaje, llevaban en un carruaje la presencia, y de pronto una de los bueyes, eran bueyes los que transportaban el carruaje, tropezó porque estaba aquí en soledad y metió la pata en un hueco en la vía. Entonces empezó a tambalear la carreta y el arca estaba que se caía, y Usa metió la mano, por buena gente, para que la presencia de Dios no se cayera. Y dice que cayó fulminado, muerto inmediatamente. Cuando a David le dicen, se acaba de morir tu amigo Usa, ¿y eso qué pasó? Tocó el arca para que no se cayese. Dijo, déjenla ahí. Casa más cercana, como ya estaba trasladado. No, mira, allí vive un señor que se llama Obed Edom, déjenla allá. ¿Sí? Llévenla allá a esa casa, si es la más cercana, y aléjense de la presencia de Dios. No queremos que más personas mueran. Entonces pasan unos meses, y al cabo de unos meses, dice que la Biblia, que la casa de Obed Edom había sido bendecido en todo. Diga conmigo, había sido bendecido en todo. En todas las áreas. Ahí David empieza a pensar, oye, pero no, allá duró 20 años, no pasó nada. Después, cuando la estábamos trasladando, los mismos donde estaban, tocaron, se murieron, pero este señor en solo 3 meses fue bendecido en la relación, bendecido económicamente, bendecido por milagros de salud, bendecido por esto, por aquello, Yo quiero la presencia. ¿Cómo dijo? Yo quiero la presencia. ¿Aló? La pregunta sería, si allá en la casa de Abinadab no pasó nada, y cuando la tocó, murió, y en la casa de un Obed Edom pasó de todo, algo tenía que ver de diferencia. ¿Aló? ¿Aló? Amén. Es que la diferencia está en que la presencia de Dios te bendice o te maldice, de acuerdo a cómo estás tú acercándote a Dios. Porque el Dios que nosotros nos acercamos es un Dios que deja reglas, y las reglas están en la Biblia. Lo primero que decía, que para trasladar el arca había que trasladar a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Pues el muerto y el hermano y el papá. Dice que tenían que cargar el arca del pacto sobre sus hombros. Alguien diga, sobre sus hombros. Que la presencia de Dios va sobre mis hombros. ¿Aló? Yo tengo que cargar la presencia, el peso de su gloria. ¿Y cómo era posible que estos sacerdotes, siendo sacerdotes, no sabían sino que le hicieron un carruaje, porque por allá en los filisteos le devolvieron el arca en un carruaje? ¿Cómo es posible que 3 sacerdotes no supieran el modelo de Dios dado a Moisés? Amén. Eso es lo que pasa, que muchos desconocemos la palabra del Señor. Muchos desconocemos las reglas de Dios. Muchos solo queremos las bendiciones de Dios y no las obligaciones para con Dios. Amén. Entonces, encontramos que David dijo, no, yo quiero esa presencia. Y averiguó cómo debía trasladarse el arca del pacto. Diga conmigo, averiguó. Y empezó a tener conversaciones con los sacerdotes, con la gente religiosa, estudiosa. Bueno, ¿y cómo traigo yo la presencia? Empezó a decirle, mire, es que la palabra es clara. La palabra dice que la presencia de Dios se lleva sobre los hombros. Diga conmigo, la llevo yo. Alguien diga, la presencia de Dios la llevo yo. La Biblia dice que la presencia de Dios ahora en el nuevo pacto
está dentro de mí, en mí. Va conmigo, ¿aló? ¿Amén o no amén? Entonces, si la va sobre mí, diga conmigo, sobre mí, quiere decir que ejerce un peso. ¿Aló? Diga conmigo, un peso. Usted va a sentir un peso de gloria. Por eso mucha gente cuando cae en la presencia. Por eso mucha gente se desvanece en la presencia. Porque hay un peso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Dice que le dijeron, bueno, primero tenemos que cantar. Entonces los cantores empezaron a cantar, la gente empezó a danzar. ¿Eso cómo se llama? Alabanza a Dios. Pero ¿cómo lo hicieron antes? Una carreta, que lo lleven los bueyes, que lo lleven los animales. ¿Sabes? La presencia de Dios no es para que vaya en un celular o en un libro. La Biblia es Biblia, pero no va la presencia de Dios ahí. ¿Aló? La Biblia es santa por lo que dice, pero ahí no está la presencia. La presencia está sobre ti, que estás leyendo la Biblia. Amén. Entonces, queremos la presencia, pero no la buscamos. Queremos transportar la presencia, que vaya conmigo al trabajo para que mi trabajo sea bendecido. Que vaya conmigo a mi casa porque necesito, mejor dicho, la relación con los hijos, la relación con la mujer, la relación con mi papá. No, esto está... Necesito la presencia. Pero la presencia empieza por alabar al Señor. Amén. Antes de mover la presencia, yo tengo que empezar a exaltar a Dios. ¿De dónde aparece el modelo bíblico que nosotros usamos en el servicio? ¿Por qué no empezamos una prédica y ya, sin alabanza? Porque no podemos buscar la presencia sin antes haber alabado. Amén. Hay gente que como no entiende eso, llega tarde. Uno entiende llegar tarde un jueves, pero no entiendo llegar tarde un domingo. Eso no lo entiendo, porque el domingo viene de tu casa. Uno entiende que el jueves vienes de trancones, del trabajo. Creo que la mayoría viene del trabajo, del estudio pero el domingo venimos de la cama. No hemos entendido el modelo. Que primero hay que alabar. Diga conmigo, alabar. Y seguían cantando. Y hacían un alto. Y empezaban a sacrificar animales. Los sacerdotes sacrificaban los animales. Pero alguien me dirá, pastor, que yo no soy sacerdote. Y si te digo que sí. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que todos los que fueron lavados con la sangre del Cordero, si usted le ha entregado su vida a Jesús, Jesús le ha lavado a usted con la sangre y le ha perdonado los pecados. Dice que todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero, Dios lo hizo rey y sacerdote. Diga conmigo, me hizo rey y sacerdote. Sacerdote para servirle al Señor y rey para conquistar en este mundo. Rey para conquistar en la casa. Rey para conquistar en el trabajo. Sacerdote para servir. Sacerdote para alabar. Y empezaron a pedir perdón por sus pecados. Mataban animales. Recuerde que el modelo del antiguo pacto era la sangre de un cordero. Después dijo Jesús, yo soy el cordero que Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tienen que hacer eso, ahora soy yo. Si la sangre de Cristo se activa sobre nosotros, ¿cuándo? Cada vez que le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Queremos la presencia, pero no le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Primero tenemos que alabarlo. Un rato de alabanza. Después de alabarlo, de cantarle, de exaltarlo, de decirle que lo amas, pídele perdón al Señor por sus pecados. Cuando ya le pidas perdón al Señor por tus pecados, sigues con la alabanza. Y dice que seguía la alabanza. Si cada día nos acercáramos a Dios de esa manera, la presencia
traería bendición. Pero como no nos acercamos de esa manera, la presencia trae maldición. Bounce.